Bueno, pues vamos con la segunda parte de estos audios sobre Judas Iscariote. Y lo que voy a hacer en este vídeo en concreto, va a ser coger la lógica del propio sistema cristiano, ¿vale? Bueno, me considero cristiano independiente, pero bueno, voy a coger la lógica del propio sistema cristiano, no la mía, la suya, y la voy a volver contra él. ¿Cómo? Pues voy a seguir esa lógica hasta el final, sin pararme cuando el argumento se vuelve molesto, llega a un sitio que incomoda. Creo que eso es lo mejor que se puede hacer, porque cuando haces eso, encuentras una contradicción en el centro de la doctrina que no tiene solución dentro del sistema. Lo único que tiene es un silencio largo. Bueno, voy a hablar de Girard y también del mecanismo, del cómo se forma ese nombre, esa figura histórica, Judas. Vale, a ver, René Girard, este hombre pues fue un filósofo y antropólogo francés que estuvo estudiando, bueno, es que prácticamente estudiaba cosas que otras personas, otros compañeros, por lo que sea, pues no querían indagar, ¿no? Bueno, en resumen, en definitiva, que lo que encontró Girard fue que todas las comunidades humanas, en todos los tiempos y todas las culturas, gestionan sus tensiones internas de la misma manera. Buscan a alguien, un individuo sobre el que descargar la violencia colectiva. Cuando ese alguien es señalado y castigado, la tensión baja. La comunidad vuelve a respirar, unida en torno a su culpable. Y esto que estoy diciendo ahora mismo parece contemporáneo, ¿no? Infinito. ¿Os suena? Bueno, hay una condición, y es que solo funciona si nadie sabe que lo está usando. ¿Vale? O sea, la comunidad tiene que creer de verdad que el señalado merece lo que le pasa. En el momento en que alguien lo ve desde fuera, ese mecanismo se rompe, se destruye, se cae por su propio peso. Entonces, eso es lo que se necesita. Que nadie sepa, ya no que existe, sino que nadie sepa que lo está usando. Por eso, el relato tiene que llegar antes que las pruebas. Porque si tú luego llegas para defenderte, cuando el relato ya circuló, ya no hay nadie escuchando. Y esto, pues, es algo que pasa universalmente. Vale. Girard pensaba que los evangelios son una rareza en la historia humana, porque cuentan esto desde la perspectiva de la víctima. La víctima es inocente, y el texto lo dice. Y eso casi nunca pasa. Pero el mecanismo no ocurre una sola vez en esta historia. No. Ocurre 2 veces. La primera vez ocurre con Jesús. Y eso Girard lo ve, o sea, la multitud descarga su violencia sobre un inocente. El texto lo muestra desde su perspectiva, ¿vale? Y eso es lo que luego lo fascina, ¿vale? O sea, es la gente contra Jesús. Luego, la segunda vez ocurre desde
dentro del propio relato cristiano, con Judas. La comunidad que nace de esa historia necesita explicar el arresto sin señalar a los apóstoles. O sea, a los otros apóstoles, los que huyeron, los que echaron por patas. Y sin señalar a Roma, con la que pronto tendría que convivir. Y lógicamente sin poner en cuestión la figura de Jesús, que es su base absoluta. Entonces, necesita un culpable concreto. Ese hueco, el hueco existía antes de que nadie lo ocupara. Judas llegó más tarde para rellenarlo. Entonces, la culpa de Judas no es algo que le pertenece a Judas. Es algo que el sistema necesita colocar en algún sitio. A ver, el cristianismo dice que la muerte y resurrección de Jesús era el plan de Dios para salvar a la humanidad. Que sin crucifixión no hay resurrección. Sin resurrección, para el cristianismo, pues no hay nada. ¿No? Es así. Vale. Entonces, si la crucifixión era necesaria, alguien tenía que entregar a Jesús. Sin arresto no hay juicio. Sin juicio no hay condena. Y sin condena no hay cruz. Entonces, Judas no es un accidente en esta historia. Es una condición de posibilidad. Y aquí ahora es donde voy a ir con Borges. Porque Borges lo exploró en 3 versiones de Judas. Que dejaré en la cajita las diferentes fuentes. Bueno, que en 3 versiones de Judas se dice que si el mayor sacrificio de Dios fue encarnarse en un hombre para morir, quizás el verdadero sacrificio no fue el de Jesús, sino el de Judas, que se condenó a la infamia eterna para que ese plan pudiera cumplirse. ¿Vale? Y Borges era un escritor, no era un teólogo. Pero es que yo creo que a veces los escritores o personas que están fuera de eso concreto, como en este caso un teólogo, pueden ver cosas que otros prefieren no ver, no que no puedan ver, que prefieren no ver, que prefieren no mirar, ¿vale? Entonces, piénsalo así. Si tú hubieras sido Judas y hubieras sabido desde el principio que lo que ibas a hacer era necesario para que todo lo demás ocurriera, a ver, dime, ¿cómo llamas a eso? ¿Cómo llamarías a eso? ¿Lo llamarías traición? ¿Lo llamarías sacrificio? ¿O algo para lo que no tenemos palabra? ¿No? Y luego, si Dios lo sabe todo, que esto no es una opinión, al final, o sea, eso es la doctrina central, ¿no? Pues si Dios lo sabe todo, sabía antes de crear a Judas exactamente lo que iba a ocurrir. Como una certeza absoluta. No era una posibilidad, era una certeza. Y lo hizo igualmente. Y creó a Judas igualmente. Entonces, a ver. Bueno, con esto aquí hay una frase de Jesús en Mateo que llama la atención. A ver, que es para analizarla en un contexto determinado. A ver. Y la frase es: «Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido». Vale, esa es la frase que pone en Mateo. Jesús dice que hubiera sido mejor que Judas no hubiera nacido. Vale, pero Dios lo creó, sabiendo su destino, sabiendo que su existencia completa, su existencia entera sería una auténtica desgracia. ¿No? Es que... No, luego tenemos a Calvino. A ver, Calvino vio esto. O sea, Calvino reconoció que Judas estaba predestinado y luego escribió que no era correcto echarle la culpa a Dios. Entonces, ¿qué hizo con esto? Nombró la contradicción. ¿Y qué hizo tras nombrar la contradicción? Pues mirar para otro lado. ¿Vale? Es que esto al final es un bucle. El cristianismo dice que Jesús murió por todos los pecados. Todos.
sin excepción. Vale, entonces, ¿murió Jesús por el pecado de Judas? Si la respuesta es sí, y la doctrina dice que sí, entonces Judas está perdonado. Judas no puede estar en el infierno si Jesús murió también por él. Y luego, si la respuesta es no, hay exactamente un pecado que esa muerte no cubre, el que la hizo posible. No hay una tercera opción aquí. Entonces, a ver, recuerda lo que habíamos visto, lo que he comentado antes en el anterior episodio, en el primero, lo de las palabras que utiliza Pablo para decir entregar y traición. O sea, Pablo usa paradidomi para describir el acto de Judas y el acto de Dios, los dos actos. Utiliza el mismo verbo. Entonces, o Judas está perdonado por la muerte que él hizo posible, o el plan tiene un pedazo de agujero en su centro. ¿No? Y esto no es ateísmo. Esto es teología. Esto es al final la misma pregunta que von Baltasar se hizo, hacía y que nunca llegó a contestar. Nunca pudo responderla. Y la Iglesia Católica, en 2000 años, nunca ha dicho oficialmente que Judas está en el infierno. Ese documento no existe. Eso no es. Entonces, el catecismo dice que ningún ser humano concreto puede ser declarado condenado. Benedicto XVI lo dijo en público. Von Baltasar escribió que es perfectamente razonable esperar que Judas se haya salvado. Y Dante lo puso en el centro del infierno. Y los padres de la Iglesia lo convirtieron en un monstruo. Y el arte medieval, pues lo pintó como un demonio. Y luego ya la Semana Santa, pues lo usó como un detonador de violencia. Sí, un detonador de violencia durante muchos siglos. Y la institución nunca firmó el papel. En 2000 años nunca firmó ese papel. Entonces, ¿veis? ¿Podéis verlo? O sea, el daño no necesita firma. Lo único que necesita es que nadie lo contradiga con la misma energía con la que se difundió. Por eso he dicho en el otro... en el otro audio, en el anterior, al principio, lo de las denuncias falsas y las acusaciones maliciosas, pues... porque es que funciona así. Entonces, la institución que estuvo detrás de 2000 años de condena popular nunca firmó eso. Que Judas estaba en el infierno por ser eso, que era eso. Y luego, los que intentaron llegar al final del argumento, como he dicho, como von Baltasar, Benedicto XVI y Calvino, pues aquí veían lo mismo que estoy comentando. Y preferían mirar también para otro lado. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Lo único que nos queda, y a la conclusión a la que llego, es que el sistema usó a Judas para sostenerse, para mantenerse. Y cuando le aplica su propia lógica hasta el final, pues no se sostiene, no se mantiene por ningún lado. Y hasta aquí. Nos escuchamos ahora en la parte 3.